¿Qué tal? Bienvenidos a todos, muy buenas noches. En la clase de hoy vamos a ver el ciclo del precio. Como ustedes saben, estamos manejando un modelo para este curso donde la clase uno fue de psicotrading y ahora estamos en la siguiente fase del modelo. El modelo es psicotrading, parte teórica y parte práctica, ¿ya? Em, la primera fase que fue del psicotrading lo vieron con Luis y ahora vamos a pasar un poco a la parte teórica, que es la segunda fase del modelo que estamos manejando. Al final de cada tema voy a dejar una pauta para las preguntas, para responder preguntas, no haya interrupciones durante la clase. Me dicen que no se escucha y otros me dicen que sí se escucha. No entiendo, ¿se escucha o no se escucha? Bueno, entonces prosigamos. Entonces, como les decía, al final de cada tema voy a dar unos minutos para responder preguntas para evitar que haya interrupciones. Ya teniendo esto en cuenta, ya podemos dar inicio. Bueno, vamos a hablar acerca del ciclo del precio. Para aquellos que van iniciando y para aquellos que estén pasando de indicadores a totalmente precio, este tema es la columna vertebral del trading, específicamente del lenguaje del precio, que es entender cuál es el ciclo del precio. Puede parecer algo bastante sencillo, ahorita que lo vamos a ver, algo bastante simple, pero en realidad es algo bien profundo y bien útil. Vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar hablando del ciclo general del precio. Básicamente está conformado de 4 puntos importantes del ciclo. Un ciclo, cuando hablamos de ciclos, nos referimos a algo que el precio repite siempre. Es decir, que esto el precio lo va a hacer siempre. A diferencia de todo lo demás del trading, que se basa meramente en probabilidades, el ciclo del precio es algo que siempre hace el precio. Es por eso que es fundamental y es importante. Porque es algo que sabemos y tenemos la certeza de que el precio lo va a hacer siempre. Bueno, ¿cuál es el ciclo? El ciclo empieza en una fase de acumulación, como pueden ver en la parte de abajo. Luego entra en una fase tendencial. Luego entra en una fase de distribución. Y finalmente entra en una nueva fase tendencial, en este caso bajista. En este caso sí fue alcista, la primera, y la segunda fue bajista. ¿Ya? En general, este es el ciclo del precio. Es algo que va a ser siempre. Entonces, acá, lo más importante a resaltar, acumulación acumulación es cuando está en la parte de abajo y distribución cuando está en la parte de arriba. Pero en términos generales le llamamos rango, ya sea que esté arriba o abajo, ¿no? En general, lo más importante a rescatar aquí es que debemos saber que si el precio está acumulando, lo siguiente que va a ser el precio será una tendencia. Y si el precio está en tendencia, lo siguiente que va a hacer es una acumulación. Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta y tenemos que tenerlo bien claro. Que el precio siempre pasa por estas fases. ¿Ya? Me voy a bloquear que pinte en la pantalla. Ya.
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Este es el ciclo general del precio, algo que va a repetir siempre. Y tienen que llevarse, tienen que tomar muy en cuenta de que si está en acumulación o en rango, lo siguiente va a ser una expansión. Y si está en expansión, lo siguiente va a ser una acumulación. Dices que no entendiste bien de la acumulación. Bien, es que se llama, en nombres técnicos, cuando se encuentra en la parte de abajo se le llama acumulación y cuando se encuentra en la parte de arriba se llama distribución. Pero en términos generales el precio hace rango, tendencia, rango. Ya, el ciclo general es rango, tendencia, rango. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. La pausa, ¿cuál sería? Te estás adelantando. Sí, ahorita pasamos más a fondo. Esto es ciclo general. Ya. Vamos a entrar más a fondo, que son las tendencias. Nosotros ahora ya conocemos que el precio hace acumulación y hace tendencias, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de las tendencias. Vamos a tomar los temas, la importancia de una tendencia, la estructura de una tendencia y saber identificar a la perfección si es una tendencia bajista o es una tendencia alcista. Venga. Pues primero vamos a hablar acerca de la importancia. La importancia de una tendencia la resumo en una simple frase. En las tendencias está el dinero. Así de simple. Siempre que estamos en una tendencia, siempre las probabilidades de ganar dinero son altas. Son bien altas. Y eso aplica no solo en el trading, aplica en cualquier cosa, ¿no? Cualquier negocio. Como cuando inició las criptomonedas, se hizo un boom rápidamente. Y pues la tendencia actualmente, digamos que en el trading se ha vuelto el Bitcoin, ¿no? En el caso de las criptomonedas. Por ejemplo, antes una tendencia era el PNL y actualmente el PNL ya está muriendo. Los que entraron cuando la tendencia apenas estaba dando son quienes tuvieron éxito, digamos, y los que entraron ya cuando está muriendo la tendencia, en este caso el PNL, pues son las personas que les cuesta más o que no les fue tan bien. Lo mismo en el trading. Los que entran a principios de la tendencia son los que pues les va mejor, ganan más pasta. Pero para ello tienen que saber identificarlas, tienen que saber reconocerlas, tienen que saber cómo está conformada, entre otros puntos que ahorita vamos a ver. Bueno, ahora, ¿cómo está conformada una tendencia? ¿Cuál es la estructura de una tendencia? Bien, para que se pueda decir que estamos en una tendencia, tienen que tener 4 cosas importantes. Entre ellas, la primera es los máximos, tiene que tener máximos, tiene que tener mínimos, los máximos. Para los que no sepan, son los picos más altos que va dejando pues el precio, ¿no? Por ejemplo, los que vemos a simple vista sin tener que forzar la vista. Por ejemplo, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá arriba. ¿Ya? Sin tener que forzar la vista, estos vemos que son los puntos más altos que va dejando el precio. Entonces, esos son los máximos. Y los mínimos son aquellos que se forman entre dos máximos, que en este caso es este de acá, que es los puntos más bajos, entre dos máximos, este de acá. Ya, esos son los mínimos. Y ahora vamos por las expansiones. Las expansiones es otra característica que debe de tener una tendencia. Las expansiones se reconocen porque son movimientos fuertes y con aceleración rápida. Ya como esto, miren, son movimientos claros que ni siquiera hay que forzar la vista para
para ver la calidad del movimiento que tienen. No son movimientos limpios, fuertes y de alto alcance, que es muy importante recalcar que son de alto alcance. Luego están las contracciones. Las contracciones son movimientos más ruidosos y de menor alcance, como aquí podemos ver, tienen menor alcance que una expansión y son más ruidosos. Ya, esas son las contracciones. Si ustedes ven, si ustedes miran el precio y ven que cumple con todo esto, entonces ahí pueden decir que ustedes que están ante una tendencia. Y ahorita vamos a ver cómo identificar de una tendencia alcista a una tendencia bajista. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Porque veo que están hablando de otros temas que no tienen nada que ver. Recuerden que todavía estamos empezando, estamos siguiendo en el proceso. Está adelantando muchos temas que todavía no vamos a ver. Pero estamos conociendo todavía la estructura del precio. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es saber identificar cuándo es una tendencia alcista y cuándo es una tendencia bajista. Para saber identificar cuándo es una tendencia alcista, tiene que cumplir con estas características que voy a mencionar a continuación, de que los máximos tienen que ser cada vez más altos, y de que los mínimos tienen que ser cada vez más altos. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos indicios de que se trata de una tendencia alcista. Ojo que dije indicios. Para confirmar que realmente se trata de una tendencia alcista, tiene que contener expansiones, en este caso alcistas, con calidad de movimientos y una aceleración y un alcance, y un buen alcance. En este caso tiene aceleración, tiene buen alcance, si cumple, y también tiene que tener contracciones en dirección opuesta a la expansión, y con aceleración más lenta y con bajo alcance. Entonces, si cumple todo esto, entonces tenemos una clara tendencia alcista. Y en caso contrario, para una tendencia bajista, es todo lo contrario, tiene que tener máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, expansiones limpias y de largo alcance, y contracciones más ruidosas y de corto alcance. Entonces, si cumple todo esto, podemos decir que es una tendencia bajista. Bueno, aquí me preguntan, ¿en qué temporalidad se recomienda ver la tendencia? Pues eso depende. Depende de qué estilo de trading aplicas, si eres swing, si eres scalper, si eres intradía. Pues depende. Expansión limpia me refiero a que se encuentre, que tenga calidad de movimiento, que sea clara, fíjate. Esto es limpia porque no tiene ruido de acá, no, fíjate cómo está una contracción, está así, baja, sube, deja mucha mecha. Y una expansión está limpia, con más velas bajistas que alcistas. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos cada vez más. Hasta ahorita ya vimos en general cuál es el ciclo del precio. Ya vimos que tiene una fase de rango o acumulación, una fase tendencial, tiene una fase de distribución y otra fase tendencial. ¿Okay? Ya sabemos qué hace rango, tendencia, rango. Lo que nos interesa a nosotros es conocer las tendencias. En este caso ya sabemos cómo está conformada una tendencia. Y ahora vamos a ver
está conformada una expansión. Estamos adentrándonos cada vez más, estamos yendo de lo general a lo particular para estar conociendo la estructura que va tomando el precio. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las expansiones y rápidamente una expansión está conformada por pausas y extremos. Las tendencias se pueden ver en cualquier temporalidad. Y veremos tipos de traders. Pues tipos de traders rápidamente. Un scalper es aquel que abre operaciones cortas que duran unos cuantos minutos. Por lo general se hacen en temporalidades muy pequeñas como M1 y M5. Intradía son operaciones que por lo general duran una sesión. Es decir, si tú operas Londres, solamente mantienes tu operación hasta Londres. Si tú operas Nueva York, hasta Nueva York. O incluso puede durar máximo un día. Si tú eres swing, pues usas temporalidades mayores de arriba de 4 horas. No le intradía, yo lo hago de M15 a H1, ahí lo considero intradía. Para operaciones swing, yo las considero desde 4 horas hasta gráficos pues, mayores. Por ejemplo, si lo hago en 4 horas, por lo general tomo como swing cortos, que los determino hasta máximo 3 días. Si un swing largo, los tengo por semanas, una semana o 2 semanas. Y las macro, pues son de meses. Y en general, esos son los tipos de trading. Ya, pero regresando al tema, vamos a hablar sobre las expansiones. Bueno, primer tema. Una expansión tiene pausas. ¿Qué son las pausas? Las pausas son simplemente, como su nombre lo dice, pequeñas pausas o agotamientos que hace el precio. Y son agotamientos comunes, porque como todo, ¿no? Como si nosotros salimos a correr, obviamente va a llegar a un punto donde nos cansemos y tomemos un poco de aire, un poco de agua. Y eso exactamente es lo que hace el precio. Simplemente hace un pequeño descanso. Esos pequeños descansos se le conoce como pausas. Existen varios tipos de pausas, ¿no? Pero hay 3 que son fundamentales y de gran importancia. La primera es la pausa de una vela. La pausa de una vela, como aquí se ve en el ejemplo, es aquella que cuando hace la expansión, cuando empieza la expansión, hace una vela en sentido contrario. Si es alcista, hace una vela roja y luego continúa. Bueno, la utilidad de esta vela de pausa es que automáticamente esta vela que dejó se vuelve una zona de compra. Es decir, que el precio hace esto y hace esto. Obviamente no siempre lo hace, simplemente que se vuelve una zona de compra. Entonces ustedes pueden buscar una compra en esa pausa de una vela. Por ejemplo, aquí no. Aquí tenemos la pausa de una vela, tenemos la expansión, tenemos la contracción en la pausa de la vela para continuar nuevamente con la dirección. Esa es la primera, la pausa de una vela. Vamos a ver el segundo. El segundo es una pausa de bastón. Bueno, la pausa de bastón es pues, lo mismo, ¿no? El precio empieza a hacer la expansión, hace un pequeño agotamiento donde hace una especie de bastón. Hace unas cuantas velas rojitas formando una especie de bastón, como se ve aquí en el ejemplo.
tengan cuidado con estas pausas de bastón, porque aquí mucha gente suele cometer los errores de pensar que el precio ya va a girar. Es decir, tienen esto, el precio empieza a ser así, hay gente que empieza a vender cuando apenas ve que empieza a caer, porque dice, ya subió mucho, ya debe caer, y realmente no, a veces solamente se trata de pequeñas pausitas. Y ahorita más adelante le voy a decir cuáles son los lugares donde realmente se deben tomar acción, ya sea compras o ventas. Bueno, y los bastones, ¿cómo podrían ser operados? Pues, cuando hace el bastón, como sabemos que la tendencia es alcista y la expansión es alcista, en este caso, en este ejemplo, si es una vela que envuelve el cuerpo de la vela anterior, es decir, que aquí tenemos la vela anterior, y si la siguiente vela, que debe ser alcista, envuelve la vela anterior, esa es una buena entrada en compra para ir en cortos, en cortos. Por ejemplo, aquí, esta vela verde envolvió al cuerpo de la vela anterior, entonces fue una buena entrada para ir en cortos. ¿Ya? No, no se convierte en soporte. Todavía no vamos a ver esos temas. Ahorita voy a resolver preguntas que sean acorde a lo que estamos viendo, porque poco a poco vamos a ir avanzando, porque si me detengo a responder todas las preguntas que no tienen nada que ver, nos vamos a atrasar bastante. Y son temas que vamos a ir viendo pues más adelante, como es el tema de soportes y resistencias, que yo y Luis no tomamos, o más bien no usamos soportes y resistencias convencionales. Tenemos los propios, que veremos más adelante. Gatillo vamos a ver más adelante. Ahorita voy a resolver dudas del tema. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente tipo de pausa. El siguiente tipo de pausa, que es la pausa de rango. De rango. La pausa de rango, que es esta que vemos aquí, es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos la expansión y el precio llega a un momento donde empieza a enrangarse, pero lo hace pequeñito y continúa nuevamente con la expansión. Entonces, todo esto es la expansión. De aquí a aquí, porque sabemos que el precio hace pausas. Por ejemplo, aquí tenemos la pausa de una vela que abarca hasta la mechita, donde pues, pasó bastante cerca de tocarlo, ¿no? El ¿Cómo se llama? La contracción. Se volvió zona de compra, no lo tocó. Aquí tenemos una pausa de bastón. Esta vela envolvió. Y aquí tenemos la segunda expansión. Tenemos la pausa de la segunda expansión y siguió. ¿Ya? Entonces, sabemos que una expansión está compuesta por pausas. Ya sea pausa de una vela, ya sea pausa de bastón, ya sea pausa de rango. Y otra cosa que quiero comentarlos, en temporalidades menores a H1, bueno, más bien en H1, estas pausas de acumulación se dan en la sesión asiática. Sabemos que en la sesión asiática el mercado está prácticamente muerto, donde no es recomendable operar, es porque hace acumulaciones. Digamos que esto es Nueva York, el mercado hace una acumulación cuando entra en la sesión asiática, cuando entra a Londres, pues continúa con muchas veces continúa con su expansión, bueno, según donde esté ubicado el precio, pero por lo general es así. Ahora vamos por los extremos. Ahora vamos a ver los extremos. Ahora ya vimos que tiene por dentro una expansión y ahora vamos a ver cómo termina una expansión.
Todas las expansiones terminan con algo que se le llama extremos o esquemas de validación. Existen 4, solamente existen 4, y 3 de ellos son muy importantes, que son los que me gustan a mí. El primero es un doble techo. Y ojo que esto no lo confunda con chartismo. Esto no es chartismo. Son extremos o esquemas de validación. Son formaciones que hace el precio cuando va a girar o cuando termina, ya sea una expansión o una contracción. No, las diapositivas no las vamos a proporcionar. Para eso va a estar el video en YouTube, para que de ahí lo repasen. Bueno, el primero es el doble techo. El doble techo, pues como su nombre lo dice, ¿no? Que hace un primer pico y donde termina el primer pico es donde termina el segundo pico, es decir, toca y se va. Es el más simple que hay y que muchos conocen, bueno, que la mayoría conoce. El canal de YouTube lo voy a pasar en el WhatsApp. De hecho, ya lo pasamos varias veces, pero lo vuelvo a compartir. El video lo subo a rato, en la noche, en la madrugada, para que lo puedan ver. Los que no lo vieron, pues mañana. Y para los que lo quieran repasar, igual lo pueden ver mañana. Ya, vamos por el segundo. Este es el primero, el doble techo. Vamos por el segundo. La falla. La falla. La falla se le conoce así porque cuando hace el primer pico e intenta hacer el segundo, falla al tocar el punto, en este caso el punto más bajo del primer pico. Por eso se le conoce como falla, porque falla al intentar tocar. Y esto tiene razones psicológicas de por qué el precio hace diferentes esquemas de validación. Bueno, los que mueven el mercado sabemos que son los market makers, ¿no? Entonces, a los market makers les cuesta una millonada mover cada pip. Mover un pip les cuesta una millonada. Pues muchos retail traders tienen entradas aquí, porque la mayoría espera dobles techos, dobles pisos. Entonces la mayoría de traders tiene órdenes aquí, esperando aquí. Y los market makers lo saben que hay órdenes aquí. Si bajan, esas órdenes las va a tocar, las va a activar, y esos tipos van a ganar pasta. O sea, los que compraron aquí, los que tienen órdenes pendientes aquí, van a ganar pasta. Y obviamente sabemos que los market makers no quieren que ganemos pasta, quieren que perdamos pasta, ¿ya? Pero como le cuesta tanto dinero mover cada pip, pues simplemente, ¿qué es lo que hace? Dice, no le conviene activar las órdenes, ¿no? Pues simplemente hace esto y se va. Y deja varias órdenes sin abrir. Ese es la falla. Me dicen, ¿puede repetir la definición de extremos? Los extremos son las formaciones que se hacen al final de cada expansión. O sea, no tiene concepto comentar, simplemente son 4 formaciones que se hacen al final de cada expansión y que se hacen al final de cada contracción. Ya. Se le llama extremos o esquemas de validación, como le quieras llamar. Yo a veces le llamo esquemas de validación, a veces le digo extremo. Si escuchan que diga esquema de validación, me refiero a los extremos. Y ahora vamos a ver la trampa. La trampa es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque, como les digo, los market makers, lo que les interesa a ellos es quitarnos nuestro dinero. Y cuando se encuentran muchas órdenes aquí acumuladas, órdenes pendientes en venta, cuando se encuentran demasiadas órdenes, pues al market maker le interesa pues ese volumen de dinero. Acá digamos que no hay tantas operaciones, así que no le interesa tocarla, ¿no? Acá digamos que sí hay mucho volumen de
de traders que tienen órdenes pendientes. Entonces, para él es más rentable tocarles los stop loss que simplemente no tocarlos. O sea, entonces, para él vale la pena mover el precio, los pips que tenga que mover para sacar a la gente por stop loss. Eso es lo que hacen las trampas. Normalmente colocan sus stop loss aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio, no? Hace un toque de primer pico, luego regresa, saca stop loss y se va. ¿Ya? A estos stop loss yo los llamo stop limits. Los llamo stop limits porque el precio nomás te toca el stop loss y se va, como si hubiese sido un sell limit perfecto o una orden tipo limit perfecto. Por eso los llamo stop limits. Bueno, vamos a ver el tercero. Perdón, el cuarto. El cuarto es el clímax. El clímax es el que yo menos uso. Pero el clímax tiene de característica de que tiene una subida fuerte y una bajada fuerte. En sí, esa es la característica más importante del clímax. Si ustedes ven movimiento fuerte alcista y ven que el precio tiene una fuerte aceleración, luego hace un movimiento fuerte a la baja con fuerte aceleración, entonces eso es un clímax. Yo por lo general no me gusta operar el clímax, simplemente yo a esto los ignoro por un tema que les voy a comentar ahorita mismo. Ya, bueno, cuando se trata de extremos, yo les recomiendo siempre, nunca operen en el primer pico. Es decir, digamos que ustedes definen, no sé, por algún motivo definen una resistencia aquí, en esta zona, ¿ya? Donde el precio está cayendo, toca. Entonces yo no les recomiendo entrar aquí, en el primer toque. Yo les recomiendo esperar el esquema de validación. En este caso, el segundo pico, ya sea un pico de falla, ya sea un pico de trampa, pero yo siempre les recomiendo esperar al segundo pico. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes vendieron aquí. En un toque vendieron. Al principio les empezó a ir bien, ¿no? Luego de la nada, ¡pum! Lo sacó ya sea en break-even o si hizo trampa, los pudo haber sacado en stop loss. Y es por eso que no les recomiendo operar los primeros toques. Siempre esperen los esquemas de validación. Siempre. Ah, sí, el stop limit. Ahorita explico nuevamente la trampa. Uy, ¿dónde es esta cosa? A ver. Bueno, esto tiene mechitas, no sé si lo alcanzan a ver. Esta de acá es mechita. Por eso es trampa. Bueno, ahí va de nuevo la trampa. La trampa, bueno, como les dije, la mayoría de traders casi siempre opera dobles techos, dobles pisos por alguna razón. Quizá no conozca los extremos o no sé, por X factor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Pues poner órdenes pendientes en esta zona. ¿Ya? Entonces, el market maker lo que le interesa es quitarnos el dinero. Pues para ello, primero tiene que asegurarse que hay gran volumen de venta en esta zona. Si hay gran volumen de venta y realmente le conviene mover el precio tantos pips, pues lo hace para quitar el dinero de esa gente que tiene órdenes pendientes de aquí y tiene sus stop loss aquí. De hecho, aquí está la mecha, por si no lo alcanzan a ver. Voy a dibujar la mecha. Aquí está la mecha, por si no lo alcanzan a ver. Ya, entonces el precio hace esto, hace un primer toque, regresa. Hay gente esperando vender en esta zona. Ve que hay mucho, ve el market maker que hay mucho volumen de venta. Pues, ¿qué es lo que hace? Va, toca stop loss y se va. Y se va. Bueno, y como les digo, es importante esperar siempre los segundos picos.
siempre. ¿Por qué? Porque hay métodos de entrada para entrar aquí en la parte de abajo, ya sea aquí o aquí. Hay métodos de entrada para entrar después de estas velas que liquidan a todos. Por eso siempre es importante esperar este segundo pico, que es fundamental. O sea, no importa si hace doble techo, falla, si hace trampa, tú puedes entrar en un segundo pico fácilmente. Entrar a un primer pico es muy arriesgado, así que siempre esperen un segundo pico. ¿Ya? Bueno, pero estamos hablando ahorita, regresando a tema general, estamos hablando de las expansiones. ¿Ya? Una expansión está compuesta por pausas y por extremos al final. Bien, bien. Ahora lo importante aquí es que el extremo que hace al final de la expansión no son operables. No son operables, ¿por qué? Porque lo que sigue es una contracción. Y si recordamos las características de una contracción no es más que movimientos lentos, ruidosos y de poco alcance. Es decir, que tú puedes tener este recorrido en un día entero y en una noche, ¡pum!, te fulmina una vela. Te vas a dormir tranquilamente, ya tienes profit, y al día siguiente amaneces en stop loss. Entonces, por eso que no les recomiendo operar contracciones en su misma temporalidad donde suelen buscar sus operaciones. Hay maneras de operar contracciones, totalmente sí la hay, y la vamos a ver más adelante por temas de fractalidad y por temas de estructuras macros y micros. Pero en general les recomiendo no operar las contracciones en su misma temporalidad. Digamos que esto es H1, ¿no? Y ustedes operan en H1. Entonces, si en H1 va a ser una contracción, ustedes ven el extremo y va a ser una contracción, pues ahí no les recomiendo operar esta contracción porque simplemente va a tener un bajo alcance y es muy probable que al día siguiente te fulmine. Bueno, ya se va a acabar esta sesión.